Rico Cortés. Shalom. Un placer estar con ustedes. You guys turn on the lights or no? If you want to. Yeah, so we can record it. Voy a aprovechar, si está bien con ustedes, para poder grabar el estudio, para ponerlo en mi página en español. Porque gracias al Todopoderoso puedo viajar a enseñar en otros lugares, pero la mayoría de los estudios son en español. Muchos de nuestros hermanos latinos pues no tienen el beneficio de escuchar los estudios en español. Pues cuando tengo la oportunidad, que son muy pocas, de poder visitar una congregación, pues me gusta grabar el estudio para poder compartirlo con ellos. Okay, es un honor de verdad estar con ustedes. Antes de todo quiero darles la gloria al Todopoderoso, el Dios de Israel, por la oportunidad de estar con ustedes y también quiero presentarles a ustedes a mi esposa y a mi mamá y a mi esposa Yolanda. Mis hijos no se encuentran, uno está en Tampa hoy, tarde, por el fin de semana con su mamá, y mi menor está en Puerto Rico, así que tengo uno de 21 años y el menor de 16, lo estarán conociendo. Y siempre es un placer estar con ustedes y quiero dar gracias a los pastores Gabriel y Inés por tenerme aquí con ustedes. Este lugar es muy conocido para mí porque la congregación a la cual pertenezco nos reunimos aquí, es el lugar donde nos reuníamos. Estuvimos aquí un tiempo largo, casi 2 años, ¿no? Casi 2 años. Y estuvimos aquí, tuvimos que mudarnos y me alegro porque hay otra congregación que está guardando Torah en este lugar. ¿Bien? Bueno, me gustaría abundar un poquito acerca de un tema. Voy a grabarlo, si me permiten, y antes de todo todavía no. Es de verdad, para mí es un honor porque he estado haciendo estudios de la Torah por muchos años ya. Tengo 15 años estudiando la Parashá, la Torah, viviendo Torah. Y en los últimos 8 he estado en el ministerio tiempo completo. He tenido el privilegio de viajar a diferentes lugares y de verdad que esto se está levantando de una manera espectacular. Ustedes tienen una gran responsabilidad de lo que han sentido en el corazón, lo que están sintiendo en su corazón, de lo que ese despertar de las raíces hebreas es algo verdadero, no es algo por una religión. ¿Ok? ¿Ven? Que vamos a empezar a grabar, está bien, para nuestros hermanos latinos y eso. El tema de esta noche va a ser, se llama el río divino. Tiene que ver con las leyes de adopción. Yo quiero enseñar acerca de las leyes de adopción. Le dije a nuestro hermano Gabriel que quería enseñar acerca de las leyes de adopción. Y lo quiero hacer, pero yo espero que esta noche sea el principio de unas invitaciones prósperas. Y lo que quiero es establecer una base. Una base. No sé cuánto tiempo pueda cubrir, cuánto material pueda cubrir, pero los quiero retar un poco. Porque cuando nosotros comenzamos nuestro caminar en nuestra vida en el mundo cristiano y cuando comenzamos nuestro desarrollo de las raíces hebreas, muchas incógnitas, muchas preguntas han sobresalido ahora en nuestro estudio de la palabra. De repente todo lo que pensábamos nosotros no se está alineando como lo que ahora vemos en la palabra, ¿verdad que sí? Comenzamos con el nombre de Yahweh, comenzamos con el nombre de Yeshua, comenzamos con las fiestas, con el sábado, con todas estas cosas que necesitamos entender. Pero hay otras cosas que llaman la atención. Hay otras preguntas que cuando estudiamos las Escrituras y vemos en nuestro mundo, cuando estamos en el mundo cristiano, por ejemplo, yo soy un creyente de Yeshua, pero guardo la Torah, no sigo la teología cristiana, no soy cristiano per se, salí del cristianismo. Muchas cosas que aprendí han sido muy buenas y beneficiosas para entender lo que estoy haciendo ahora, pero el Padre nos está llevando a otro punto, otro nivel espiritual, revelando otras cosas para que podamos desarrollar esta relación íntima con Él. Y cuando comenzamos a quitarnos nuestros lentes griegos y nos ponemos los lentes hebreos, de repente vemos la Escritura y no entendemos. Porque lo que pensábamos era correcto ya no es correcto. Los nombres han cambiado. De repente ahora la Biblia no es una traducción, ahora tenemos que considerar cultura, idiomas, expresiones idiomáticos, tenemos que considerar diferentes métodos de vida, cómo se vivía en el mundo antiguo.
Y lo que yo voy a hacer hoy básicamente es tratarlos de llevar a ustedes al mundo antiguo para entender el mundo moderno. La palabra dice en Isaías que Yahweh, el Todopoderoso, ha desarrollado y Él ha declarado el fin desde el principio, ¿no? Pues si eso es así, y eso es verdad, y yo considero que es una verdad, tenemos nosotros que recurrir al principio para poder entender el fin. Si no regresamos al principio, no vamos a entender el fin. Yo voy a formular unas preguntas, no estoy esperando que me den las respuestas, es la forma hebrea de enseñar. Vamos a buscar, vamos a analizar, quiero que ustedes busquen sus escrituras, vamos a buscar la palabra, vamos a establecer estas verdades a través de la palabra. Pero nosotros tenemos que probar todas las cosas. No crean nada de lo que yo les digo, verifíquenlo todo. Los tiempos de creer una persona porque está en el púlpito se acabaron. Ya eso no existe. Okay, usted no crea nada de lo que yo le digo. Pero si lo que yo le digo se alinea completamente de acuerdo a las escrituras, ahora usted tiene que cambiar. Porque la pelea ahora es interna entre usted y el Todopoderoso, no tiene que ver nada conmigo. Si no me creen, no hay problema. La evidencia se encuentra, la historia se encuentra, la cultura se encuentra, las expresiones idiomáticas. Llega un momento que el Padre va a esperar que ustedes tomen una decisión porque Él solamente puede tratar de convencerlos tanto tiempo. Después viene juicio. Es la realidad. Él es un Dios piadoso, un Dios de amor, de paciencia, benevolencia. Pero cuando ya una persona tiene el conocimiento de su palabra, llega el momento que tenemos que actuar en lo que creemos. No podemos continuar diciendo, yo creo, porque hermanas, mírenme un segundito. Usted sabe que si su esposo o su familiar le dice, yo te amo, pero no la enseña de acuerdo a sus acciones, usted no cree que esa persona la ama. Porque las acciones se declaran, el amor se declara de acuerdo a las acciones, ¿no? Exactamente, es el estilo de vida de la Torah. Lo que están viendo en la pantalla es un mapa del antiguo Medio Oriente. Llevo estudiando un año y medio, un año y medio, el contexto del antiguo Medio Oriente. Y le voy a decir algo, ha completamente revolucionado mi vida. El entender de la palabra. Porque en esos tiempos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, específicamente la Torá y los profetas, hay algunos eventos que ocurren que nosotros en realidad no entendemos. Y les voy a hacer las preguntas, no tienen que contestarlas, solamente pues permitirme hacer estas preguntas. ¿Por qué el bautismo es tan primordial en nuestra vida espiritual? ¿Por qué el juicio sobre la tierra fue causado por agua? ¿Por qué tuvo que ser por agua y después por fuego? ¿Por qué Génesis fue escrito en la forma que está escrito? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está escrito en una forma específica que cuando tú vas a los contextos legales, tiene un contexto legal en el hebreo. ¿Por qué fue escrito? El Espíritu de Dios estuvo sobre las aguas del mar. ¿Por qué es que el primer libro de la Biblia comienza de esa forma? ¿Qué importa si Él creó los cielos y la tierra? Él me lo podía decir en el capítulo 2. Porque inmediatamente en el capítulo 1, versículo 1, comienza con ese tipo de vocabulario. ¿Por qué el universo fue juzgado por agua? ¿Qué tiene que ver eso con juicio? ¿Por qué es que Jonás tuvo que sobrevivir el pez por 3 días y 3 noches? ¿Y qué significa eso? ¿Por qué Nínive se arrepintió? El momento que escuchó el mensaje de arrepentimiento. Estamos hablando de Nínive, que era la capital del reino asirio y era uno de los lugares más crueles que había de acuerdo a los cautivos cuando conquistaban un país. ¿Por qué hasta el rey de Nínive se convirtió y comenzó a creer en el Dios de Israel? ¿Por qué lo hizo? Cuando una persona en el antiguo Medio Oriente creía en un Dios de otra nación, se consideraba como traición al Dios que tú le servías. El musulmán lo hace hasta este momento. Si tú eres musulmán y niegas tu fe musulmana, es considerado traición y te matan. ¿Ok? Y mayormente este estudio no es tanto para nosotros las personas adultas, es para los jóvenes. Porque todos ustedes tienen preguntas. Ustedes vienen a la congregación, ustedes vienen a la iglesia, van a la congregación. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Pero las acciones de las personas no relatan el amor de Dios.
Y ustedes tienen dudas, ustedes hacen preguntas. Y cuando yo tenía tu edad, en la iglesia pentecostal donde me crié, nunca me daban una respuesta. Me decían, tienes que creer por fe. Pero cuando yo estudio la palabra en hebreo, la palabra emuná en hebreo significa, la raíz de la palabra fe en hebreo, emuná, significa amén. Quiere decir que es todo basado a un concepto legal de una declaración, de una confesión. Quiere decir que la fe es activa. La fe tiene algo que es consistente en tu caminar. No es conocimiento, es el estilo de vida. No, que el Espíritu me guía. ¿Cómo el Espíritu Santo te puede guiar si no sabes para dónde vas? Por favor. El Espíritu Santo se convierte en el GPS. Seguro que sí que se convierte en el GPS cuando sabe la dirección. Pero quítale la tarjetita que tiene adentro el GPS a ver si el GPS te puede ayudar. La razón por qué te puede ayudar porque tiene energía y tiene la tarjetita adentro con todas las direcciones de todo donde necesitas ir. No le ponga energy, no le ponga la electricidad y quita la tarjetita para que no vas a ningún lado. Entonces muchas personas quieren el Espíritu me guía, el Espíritu me guía, el Espíritu me guía. Pero el problema es que no entendemos que hay una diferencia entre el derramamiento del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo. Dos cosas diferentes. ¿Ok? No soy el eje hasta el momento, ¿no? Dame tiempo, dame tiempo. Llegamos ahí más tarde. ¿Por qué Juan el Bautista utilizó el método de aguas para arrepentimiento? ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que el bautismo que Juan el Bautista estaba trayendo tenía que ver con una connotación legal? Una connotación legal. La acusación del Todopoderoso hacia Israel era que había idolatría y había traición al convenio. Tenía que haber juicio. El Padre preparó el lugar con el Mesías, con Juan el Inmersor, para que él pudiera traer una restauración al pueblo, no solamente física, pero espiritual, y ellos rechazaron el mensaje. Hoy vamos a entender por qué todos estos eventos que vemos en la Biblia, por qué Yeshua tuvo que caminar en el agua. Porque Yeshua permitió que Pedro cayera dentro de las aguas y lo sacó de las aguas. ¿Qué significa eso en el contexto de resurrección? Nosotros leemos todos estos milagros, pero nunca nos han enseñado acerca de la interpretación de estos milagros en un contexto legal. Vemos las Escrituras como una dogma, como una denominación. A los jóvenes que están aquí, pónganme atención un segundito, este mensaje es para ustedes. Generalmente en las iglesias los jóvenes nunca lo tienen siempre lo echan al lado. Manténlos entretenidos por allá. No, ustedes son la generación que se levantará para continuar promoviendo la Torah. ¿Okay? Pero no se quejen de que no entienden si no están dispuestos a investigar y a buscar. Los jóvenes quieren que se les traten como adultos, pero no actúan como adultos. Los adultos quieren que se les enseñe como adultos, pero no quieren estudiar. Tenemos un problema, es un problema básico de falta de conocimiento de los maestros que nunca entendieron la base principal y desafortunadamente nos enseñan lo que aprendieron. No es culpa de nadie, es parte de lo que hemos heredado. Pero ahora el Padre nos está llevando a un momento de madurez espiritual y física. Y lo que yo les quiero compartir hoy no es para que estén impresionados de lo que yo conozco. Nada de lo que yo estoy conociendo aquí, lo que voy a compartir es mío. Nada. Yo solamente he ido al principio como la palabra me dice y empecé a comparar la historia y la palabra y empecé a conectar los puntos, pero yo no puedo tomar crédito absolutamente de nada. Esto no es mi verdad, es la verdad de mi Padre. Hay un vocabulario bíblico que tenemos que entender. Me gustaría compartirlo con ustedes. Y una de las preguntas que yo siempre he tenido es ¿por qué tenemos que el enemigo tiene que morir? ¿Por qué el enemigo tiene que morir? ¿Por qué el que no cree va a ser lanzado en el lago de fuego? ¿Qué tiene que ver todo eso? No entiendo. ¿Qué importa? Si él nos va a salvar, ¿qué importa lo que hace con el enemigo? Buenas preguntas, ¿no? ¿Sabían ustedes que en el antiguo Medio Oriente, diga todo, antiguo Medio Oriente? ¿A quién le gusta la historia? Aleluya, ok. La historia ha sido algo primordial para poder entender el contexto de la Escritura.
Muchas personas no entienden que, y no caemos en cuenta de que cuando leemos la Escritura fue escrito en un lapso de tiempo en la cual había una cultura, expresiones idiomáticas, había un estilo de vida. Abraham, por cierto, la gente no reconoce que había unas leyes internacionales como lo hay en este momento, leyes de negocios. Había tantas leyes en el antiguo Medio Oriente. Por cierto, la ley, el idioma internacional del momento se llamaba Akkadian, de Acadia. Era como el inglés ahora, el idioma internacional de negocios. ¿Sabían ustedes que las personas que hacían mercadeo no se les permitía comprar tierra en la tierra de Israel? Que se llamaba Cananeo, la tierra de Canaán. Por cierto, ¿sabían ustedes que todos estos grandes imperios, los hititas, Mitani, que eran los Urián, de donde vivió Abraham 2 años, donde vivió Labán, donde vivió Raquel, donde vivió Lea, todas las grandes matriarcas de la Biblia vinieron de lugares paganos, con culturas, con tradiciones, con muchas cosas que ellos traían. Y la Biblia habla en ese contexto, pero desafortunadamente no hemos tenido la evidencia arqueológica hasta los últimos 100 años. En los años 1870 en adelante se descubrieron muchísimas evidencias arqueológicas acerca del diario vivir de todas las personas en este mundo antiguo, donde la Biblia se desarrolló. Había leyes de negocio, había leyes de Hammurabi, estaban las leyes de los hititas. Se va a poner interesante en un momento, pero necesito que me permitan la oportunidad de establecer una introducción, porque si no, no va a tener sentido. Pero, ¿cuántos de ustedes se han preguntado por qué tiene que haber un gran juicio después del milenio? ¿Por qué tiene que el enemigo ser muerto? ¿Por qué tiene que ser lanzado en el lago de fuego? ¿Por qué es que el falso profeta tuvo que ser lanzado en el lago de fuego? Por cierto, ¿dónde se encuentra el vocabulario lago de fuego? En cualquier otro lugar que no sea en el libro de Apocalipsis. No se encuentra en ningún lado. ¿Sabían ustedes que el libro de Apocalipsis fue escrito en un contexto legal? De soberano y vasallo con todo su reino. Capítulo 2 y 3 se llama un covenant lawsuit, como si fuera una demanda de convenio de parte del Todopoderoso. El capítulo 5, 6, 7 hasta el 15 tiene que ver con entronamiento, ¿no? Entronamiento del rey. El Padre haciendo el servicio de entronamiento del rey que se vendrá haciendo Yeshua. ¿Sabían ustedes que las naciones y mar es sinónimos en el antiguo Medio Oriente? Las naciones son representadas por el mar. Quiere decir que cuando el ángel en el libro de Apocalipsis pone sus pies en el mar y en la tierra, está declarando soberanía sobre los cielos y la tierra. Y por eso es que el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 21, vamos allá rapidito. No está aburrido, ¿no? En el capítulo 21 dice, y vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pero hay un problema. El libro de Génesis, capítulo 11, dice que siempre haga ¿qué? Vamos al capítulo 11 de Génesis. Capítulo 11, creo que es el 7. Tengo que buscarlo. El capítulo 11, cuando hace el diluvio y después hay un convenio del Todopoderoso, y como ver arcoíris tiene que hacer algo pues que es para siempre, ¿no? Un segundo. Que dice, where there's seed time harvest. Aquí está, el versículo 22 del capítulo 8. Dice, while the earth remains, mientras la tierra prevalece, seed time harvest, and cold and heat and winter and summer, and day and night shall not cease. ¿Sabe que la gran Jerusalén va a bajar a la tierra, no? Tenemos un problema, porque aquí Yahweh dice, mientras estemos en la tierra, ni el día ni la noche, ni el invierno ni el verano, ni el frío ni el calor, dejarán de ser. Entonces aquí vemos que no existirá más el mar, pero sin el mar no podemos vivir. Hermanos, es simbólico y es en referencia a los enemigos. Que no van a haber más enemigos en contra de Israel, porque en el capítulo anterior hubo el gran juicio en contra del enemigo y fue lanzado en el lago de fuego. Pero ya que le tiré esa bomba, tenemos que probarlo, ¿no?
No lo digas, Rico, pruébalo. Dígalo. No lo digas, Rico, pruébalo. Me alegro que me dijeron eso. Aleluya. ¿Cuál era el método de juicio en el antiguo Medio Oriente? Si había una persona que hacía un juicio en contra tuya o una acusación, te acusaban de algo, ¿cómo se ejecutaba el método de juicio en contra de una persona que cometía adulterio en privado o idolatría? Ahí es donde entra todo esto que ocurrió con lo que se llama el juicio divino del mar, el juicio divino de los lagos, el juicio divino del río. Te explico. En el antiguo Medio Oriente se encuentran los grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. El Éufrates se desarrolló un mito o un tipo de juicio que cuando una persona se la acusaba, ellos, y no había pruebas, ellos lanzaban a la persona acusada dentro del río. Si la persona sobrevivía la marea o las corrientes del río, pues se consideraba inocente. Le ataban las manos, le ataban los pies. Tenemos algo similar a esto en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, capítulo 32, cuando el pueblo de Israel adoró el becerro de oro, ¿qué hizo Moisés? Agarró el becerro de oro, lo molió como si fuera, ¿qué? Polvo, y después lo lanzó en el río que bajaba de la montaña. Y él hizo que todo Israel tomara de ellos. Y sabemos que 3,000 de ellos murieron. ¿Por qué? Porque el vientre se les engrandecía y la cadera. Quiere decir que esa era la penalidad de idolatría en ese tiempo. Podemos ver lo mismo en el libro de Apocalipsis, cuando hay una gran estrella que baja del cielo, que se llama Ajenjo, y dice que 1/3 parte de los hombres morirán porque las aguas estaban amargas. Quiere decir que una parte de la tierra de los hombres se han considerado idólatras. Hermano, ¿cómo él puede traer juicio a una persona que no está en convenio con él? Y da la casualidad de que 1/3 de toda la humanidad, de los 7 billones de habitantes, son creyentes. Le voy a repetir eso. Da la casualidad que 1/3 de toda la humanidad son personas que se consideran cristianos, creyentes, incluyendo los judíos, incluyendo los mesiánicos, incluyendo todos, los nazarenos. Quiere decir que al pueblo del Todopoderoso, porque cuando ustedes confesaron a Yeshua con su boca, ¿saben ustedes que la palabra confesar en griego significa convenio? Quiere decir que cada persona que le dijo a usted tiene que confesar con su boca que Jesús es su amo, que Yeshua es su amo, y que tiene que creer que Dios lo resucitó de los muertos, sería salvo, ¿no? Entonces quiere decir que si tú no crees que Yeshua resucitó, por el poder del Padre no vas a ser salvo. A nosotros nos dijeron que tenemos que aceptar a Jesús, a Yeshua, como nuestro Salvador personal. Pero ¿dónde se encuentra un versículo que diga exactamente eso? La confesión de fe dice que tenemos que confesar, hacer convenio, juramento con Dios, que Yeshua es nuestro amo. Y tenemos que creer que Dios lo levantó de los muertos. Si usted no cree que Dios lo levantó de los muertos, pues entonces Yeshua no es su amo y no hay salvación. ¿Por qué esa estructura de ese versículo? Yo creo que puedo contestar la pregunta. En el antiguo Medio Oriente, los ríos, el mar, los lagos, todos cuerpos de agua, se consideraban como un método de juicio divino. Un rey, si era juzgado con algo, él podía ser lanzado dentro de un río. Si sobrevivía a las aguas, entonces él se declaraba inocente. Pero lo interesante es que la ley 132 del Código de Hammurabi dice que si yo le acuso a usted de algo y no hay prueba, ¿ok? Y de repente a usted lo lanzamos en el río o en el lago y usted no se ahoga, sino que sobrevive y se encuentra con vida, entonces la persona que lo acusó muere y todo lo que posee el que acusa le pertenece a usted. Ok, vamos a repetir eso de nuevo porque el evangelio entero ahora tiene que tener sentido. Porque, ¿qué se llama el Mesías? Satanás. ¿Cómo se le llama a él? El acusador de los hermanos, ¿verdad que sí? Quiere decir que a él está constantemente delante de la presencia del Todopoderoso.
Lo dice que está delante de Él, acusándonos a nosotros ¿de qué? ¿De qué? Porque si nosotros hemos sido ¿qué? Salvos o redimidos, pero cuando nosotros nacimos, no pertenecíamos a Dios el Creador. Nosotros habíamos nacido sujetos a las leyes de este mundo. ¿Y quién es el amo de este mundo en este momento? Satanás. Quiere decir que cuando nosotros todos nacimos, estábamos bajo la soberanía de Satanás. Tengo que practicar español, siempre practico inglés. Es que no me invitan. En serio. Es la frustración más grande que llevo en mi vida. Hasta los chinos me conocen. Me invitan de todos lados. En China, estuve en China hace poco, en Hong Kong, estuve 500 chinos allá. Quería saber de nada. Y me invitaron de nuevo en octubre. Y mi hermano latino, no sé qué pasa. Bueno, si no me invitan a mí, que lo inviten ustedes, no importa. ¿Dónde está? ¿Qué están diciendo? De Satanás. Ok, perfecto. Aquí se encontraba que en todos estos lugares, sobrevivir las aguas y corrientes del río, del mar y los lagos, era una señal de inocencia y de una persona ser vindicada. Repito la ley del antiguo Medio Oriente. Quiere decir que durante el reino de Hammurabi, muchos de estos países utilizaban las mismas leyes, como Inglaterra, muchos lugares democráticos, que muchas leyes son similares, aunque en diferentes países, ¿no? Entonces, había una, y la vuelvo a repetir, la ley 132 de la ley de Hammurabi, que dice que si te acusan de un crimen, o no de un crimen, de una acusación, basado, y no hay pruebas, que entonces se te atan las manos y se te atan los pies, te lanzan al río, y si sobrevive las aguas, si sobrevives la corriente, entonces eres inocente. Y la persona que te acusó muere, y todo lo que la persona que te acusó posee, te pertenece a ti. Ahora podemos entender por qué fue que el pueblo de Israel tomó toda la riqueza de Egipto cuando salió de Egipto. ¿Y por qué? ¿Y por qué Israel tuvo que pasar por el río Rojo? Por el Mar Rojo. ¿Por qué Israel tuvo que pasar por el Mar Rojo? Era fácil llegar a la tierra de Canaán. ¿Por qué la segunda generación tuvo que pasar por el río Jordán? Y si conocemos todas estas cosas, cuando llegamos a lo que legalmente se llama adopción y por qué tenemos que ser bautizados, yo aprendí algo esta semana. ¿Sabían ustedes? Tengo que buscarlo porque no quiero decirlo mal. ¿Sabían ustedes que el líquido amniótico, nuestra hermana que está embarazada sabe lo que es? Eso es lo que cuida al bebé. ¿Sabían ustedes que el libro amniótico, en la estructura del líquido amniótico, dije libro, ¿verdad? Sí. Líquido amniótico, ¿verdad que sí? La estructura química es similar al mar, al agua salada. ¿Sabían ustedes que el río Jordán, donde Yeshua se sumergió y donde el pueblo de Israel cruzó y donde estuvo Juan el Bautista haciendo su bautismo a todas las personas para arrepentimiento, es una de las partes donde se está muy cerca, se une el río Jordán con el mar muerto, completamente salvo. Ahora entendemos por qué tenemos que nacer de nuevo, para ser reclamados por el Todopoderoso, porque cuando nacimos éramos esclavos al hombre, al dueño de este mundo. ¿Y por qué cuando usted aceptó al Mesías, su vida entró en un estado de caos? Cuando usted aceptó al Mesías, su vida entró en un estado de caos, que no importa lo que hacía, era un reto. No importa lo que usted decía, le salía mal. Sí, perdía trabajo, pero se supone que cuando venga el Mesías todo salga mejor. Pero por un tiempo todo salía peor. Hermanos, todo tiene que ver en un concepto legal. Si usted nació bajo la soberanía y su amo en este mundo era Satanás, cuando nació del líquido amniótico, ¿no? Y después le dieron un nombre, pero no con el conocimiento del Dios de Israel o del Dios de la creación, sino para romper todos los mandamientos. Ya usted está sujeto a una vida sin ley. Quiere decir que Dios no tiene ningún tipo, aunque hemos sido creados por Él, pero nuestra legalidad o la soberanía sobre nosotros está de parte de Satanás, no del Todopoderoso. Hasta que usted cree en Yeshua y hace un convenio, un juramento
Y cuando creen que Yeshua fue resucitado de los muertos, ahí es cuando el enemigo legalmente, él tiene potestad de acusar y traer una demanda legal en contra de ustedes. Porque usted le pertenecía a él. Él está peleando por usted. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que se resuelve el problema? Tiene que haber resolution, tiene que haber una solución al problema, tiene que haber algo legal que dice, ok, te pertenecía a ti, pero ya hizo juramento. Cuando una persona hace juramento a la bandera de los Estados Unidos y a la Constitución, como Moisés, ¿no? Moisés no estaba peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque él tomó una vida. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a entender estos principios hoy. En el antiguo Medio Oriente, ellos creían que el mar, los lagos y los ríos eran controlados por los dioses antiguos de la mitología. ¿Sabían ustedes cuál era el dios del mar en el antiguo Medio Oriente, específicamente en esta área? Se llamaba Ea o Enki. Le voy a leer algo acerca de Ea o Enki, que es bien interesante. Y cuando entendemos estos principios, vamos a poder entender por qué el juicio de la tierra fue por el diluvio, por agua. ¿Y por qué 40 días y 40 noches? ¿Por qué no? ¿Cuántas semanas se toma para que la hermana dé a luz? 40 semanas, ¿no? ¿Por qué 40? Todo esto tiene que ver muy sistemáticamente como el Padre está tratando de establecer su soberanía sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre todo lo que Él ha creado. Pero nosotros no nos han enseñado a regresar al principio, y Yahweh nos dijo que regresemos al principio, declarando el fin desde el principio. Entonces yo estoy haciendo lo mismo, yo estoy haciendo lo que Él me dijo que hiciera. El dios se llamaba Enki. Enki es un dios de la mitología sumaria, más tarde conocido como Ea, en las mitologías acadia y babilónica. Significa el Señor de la tierra. Esos son los dioses que después se convirtió en Neptuno, se convirtió en Baal, se convirtió en Anat, se convirtió en los dioses. ¿Por qué usted cree que el primer milagro que ocurrió en Egipto con Moisés fue convertir el río Nilo en sangre? Porque creían que el río Nilo había un Dios que creó los cielos y la tierra y que daba la vida a todo el Nilo. Sin el Nilo no había vida en Egipto, no había agricultura, no había nada. Desde el principio el Todopoderoso lo dijo a Moisés: vamos a declarar quién es el creador de los cielos y la tierra. Que no son los dioses esos paganos. Quiero decir que lo que ocurrió en el Éxodo fue una derrota sistemática de parte de Dios a cada uno de los dioses paganos de Egipto. Dice, se les conocía como el Señor de la tierra. Es hermano del dios Enlil. Su misión será de crear a los hombres e impulsar que otras divinidades los crean. Enki, que dice Señor. Estoy diciéndole que lo tengo en español ahora, lo tuve que buscar, cuando tengo en inglés, pero lo tuve que buscar en español. Oigan esto. Se le asocia con el mundo acuático y reina en el Apsu. Ellos pensaban que el mar, los ríos y los lagos tenía acceso al Sheol, al infierno. Ustedes dicen, Rico, pero ¿qué tú estás hablando? Lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a ver en las Escrituras, en la cual Salmos, Segunda de Samuel, el libro Apocalipsis, habla, y los eventos que ocurrieron en la Torá, habla acerca de cómo el Todopoderoso utilizó el agua para juicio, y tenemos que saber por qué. Pero si no entendemos las razones que creían ellos, no vamos a entender por qué Yahweh utilizó esos métodos de juicio. Se llamaba una guerra cósmica entre el creador de los cielos y lo que se encontraba las deidades de la tierra. Yahweh está tratando de establecer de que no hay otros dioses nada más que Él. Entonces Él utiliza la mentalidad de las personas para que ellos entiendan que lo que ellos creen son cosas que no tienen ningún poder, son cosas vanas. ¿Me siguen? Tengo su atención, ¿verdad que sí? Mire, le voy a decir algo. ¿Usted sabe por qué yo no predico el mismo mensaje que todo el mundo? Porque ya nosotros sabemos que Yeshua nos ama.
¿Cuántos de ustedes han aceptado al Mesías ya? Yo, todos ustedes creen en el Mesías, ¿verdad que sí? Pues no tengo que predicar arrepentimiento. Ya ustedes se arrepintieron, entraron al Evangelio y quieren mejorar y quieren aprender y quieren caminar, ¿sí o no? Cuando yo iba a la iglesia, donde yo me encontraba, ese era donde yo estaba, no quiere decir que todo el mundo iba. El pastor predicaba arrepentimiento y que éramos impíos y que le íbamos al infierno todos los domingos. Yo tenía 14, 15, 16 años y yo llegaba y eso era como un 2x4, me daban por la cabeza todos los domingos, porque había servicio lunes, martes, jueves, sábado, domingo. Si yo faltaba uno ya era un impío, tenía que arrepentirme. De repente yo vivía tan miserable, tenía tu edad, como 16, ¿qué edad tienes? ¿Viste? Con tu edad, yo estaba miserable en la iglesia, pero yo iba. Porque si no, pues era todo el mundo visitándome. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? ¡Te vas al infierno! Era tan frustrante. Un día, están predicando del mismo mensaje que se hacía todos los domingos. Y a mí se me ocurrió, pues, mirar alrededor de la congregación. Y yo digo, wow, la hermana Carmen está sentada en el mismo lugar por los últimos 20 años. Yo empecé a mencionar todo el mundo en mi mente, todas las personas que yo conocía. Y yo, ¿por qué si aquí no hay ni una persona nueva? Es que no había otro mensaje. En ese momento era lo único que había. Están trabajando con lo que hay. El problema es que cuando yo regresé, casi 15 años más tarde, enseñando mensajes de la Torá, no lo recibieron. Me dijeron, me dijo una señora, una muchacha que yo, Margarita, me dijo, que yo me crié con esa muchacha, ahora me dijo, no, yo creo que tus temas son demasiado muy detallados y, ay, no tenemos que aprender más nada. Yo me le quedé mirando y yo dije, ok. Llegué a la puerta. Sacudí los pies. Vamos. El Padre escucha el clamor de su pueblo cuando dicen, enséñanos más, rómpenos, danos más de tu palabra. Y cuando el Padre envía a esa persona, la gente no quiere ser retadas a salir de su lugar cómodo. ¿Amén? Quiere decir que este Dios Ea, que prevalecía en este tiempo, ¿ven? Creían ellos que era el Dios acuático, el Dios de los mares, el Dios de las barcas. ¿Por qué usted cree que Yeshua caminó en el agua? ¿Por qué Yeshua usted cree que Yeshua calmó la tormenta? Usted sabe que Baal era el Dios de la tormenta, que era una variación del Dios Ea. ¿Usted cree que por qué fue que Yeshua permitió que ¿cómo se llamaba? Pedro cayera en el agua y lo sacó del agua? ¿Sabían ustedes que este es un mensaje de resurrección? Si entendemos el antiguo Medio Oriente. Continúo. Quiere decir que en estas personas creían que este Dios tenía soberanía sobre el agua, sobre los cielos, se le llamaba el Dios de la tierra. ¿Usted sabe cuál era el número que se le conectaba con este Dios? El número 40. Vuelvo y repito, en este Dios se le conectaba el número 40. De repente cuando hay un diluvio, Él dice, por 40 días y 40 noches yo traeré juicio. ¿Para qué? Para dejar de saber al mundo conocido que era el Dios de la creación, el Dios de Noé, que era el rey del cielo y la tierra, no es el Dios Enki, no es el Dios Ea. ¿Me están siguiendo? Por eso es que una mujer que va a dar luz son 40 semanas. El número 40 era el número de medida del agua que se ponía en el lavacro, en el tabernáculo y también en el templo. ¿Por qué? Se llamaba el mar. Todo esto tiene que ver con conceptos legales de juicio. ¿Me están siguiendo? Entonces vamos a buscar si encontramos esta evidencia y el vocabulario de juicio o de vocabulario de muerte, salvación, resurrección, utilizando el vocabulario olas, mar. Vamos a buscar. ¿Están conmigo? El problema de enseñar en español, en inglés, es que cuando uno tiene que hablar español, tiene que formular todo al revés. It's not easy, man. Yo nací en Puerto Rico, por cierto. Me crié en California. Y ahora vivo aquí. Me puso con mi esposa, que es puertorriqueña, de Aguada. Yo viví en Venezuela 6 años. Estuve en tu país. Anyway, vamos a seguir hablando. Jonás, capítulo 2.
versículos 2 al 10. Dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Dios y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Pero ¿dónde se encontraba cuando hizo la oración? En lo profundo de la mar, dentro de un pez. Entonces hay una conexión de lo que es el pez, lo profundo de la mar. Ah, ¿no recuerden que en este tiempo por aquí había un dios del pez? Ea era el dios del pez también. No creo que me están siguiendo. Este era el dios del pez. Dice, sus símbolos de Ea era cabra o el pez. Quiere decir que ahora el Padre agarra a Jonás, que significa paloma, y después dice, por tu desobediencia va a haber una tormenta, va a haber una barca, y vamos a permitir que te trague el pez y vas a sobrevivir 3 días y 3 noches, y empieza a orar. Por cierto, el capítulo entero tiene que ver con resurrección. Porque no hay ningún versículo en la Biblia que literalmente te diga que Yeshua va a venir, va a morir y va a resucitar en 3 días y 3 noches. No hay ningún lugar en la Biblia que dice que va a ocurrir eso. Entonces, ¿cómo podemos creer eso? Yeshua dijo, así como la señal de quién será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué no estudiamos las señales de Jonás y lo que significaba para entender la resurrección? ¿Y qué fue lo que hizo Jonás después que salió del pez? ¿A dónde fue él? Pero después de la historia, como casi 200 años más tarde de Jonás, ¿quién fue tomado de Israel a Siria? Cautivos, esclavos, los hijos de Israel, por su idolatría al Dios del pez, al Dios de la tormenta. El Padre proféticamente le estaba dando a ellos una anticipación de lo que iba a ocurrir. Y cuando Yeshua dijo, así como la señal de Jonás será la señal, le dijo al hombre, te está diciendo que Yeshua va a venir, va a declarar soberanía de su Padre sobre los cielos y la tierra. El Padre lo va a resucitar para que entonces Yeshua vaya y envíe a sus discípulos a buscar los dispersos de Israel, que se encuentra en Nínive. La raíz de la palabra Nínive es Nun, que significa pez. ¿Qué significa Efraín? La bendición de Efraín, que se multiplicarán como peces. Todo esto, proféticamente, todo está mezclado para poder entender estas cosas. ¿Están siguiendo? El buffet de la Torah es algo impresionante. Es algo impresionante y a veces no entendemos por qué el Padre nos enseña a nosotros eso. Porque cada uno de nosotros estamos bien cómodos donde estamos, ¿verdad que sí? Pero ahora tenemos que pensar. ¿Cuántos de ustedes habían leído la Biblia y de repente nunca había visto el sábado? Y cuando viste el sábado te dijeron que estabas loco. Y de repente dijiste, pero espérate, el sábado se encuentra en todos lugares. Y que la Biblia es la misma ayer y hoy para siempre. Y cuando decía del sábado, no, ya eso pasó. Pero si tú acabas de decir que la palabra de Dios es la misma ayer y hoy para siempre, ¿cómo acaba de pasar? Eso no tiene sentido. Yo soy una persona que sé leer, pero no sabíamos leer porque veíamos tantas cosas y nunca lo habíamos entendido, porque no era el momento. Ustedes saben que en ningún momento me hubieran venido a escuchar 10 años atrás. No estaban preparados para este mensaje. No quiere decir que ustedes no eran amados por el Todopoderoso. Pónganse a pensar en esto. El Todopoderoso estaba esperando por ustedes. Oigan, el Todopoderoso estaba esperando que ustedes prepararan su corazón para entonces Él abrir las puertas de conocimiento. Eso es amor. Eso es amor. Y no lo merecemos, ¿no? Dice, y dijo, invoqué mi angustia a Yahweh y Él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Estamos viendo la conexión ahora de muerte con olas, con mares, con corrientes pasaron sobre él. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré a tu santo templo. Las aguas me rodaron hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre.
mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Viste? Quiere decir que ellos pensaban, el contexto del libro de Jonás nos dice exactamente lo que creía el mundo antiguo. Que lo profundo de la mar, creían que era el Seol, que era lo profundo, que era el infierno, que eran esas cosas. Que los mares, que todos los ríos, esas cosas, eran sinónimos con ¿qué? Con la muerte. Vamos a 2 Samuel, capítulo 22. Versículo 3 al 7. Dice, Dios mío, fortaleza mía. Vamos a empezar el versículo 2. Dice, Yahweh es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y en el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Notas que comienzan con una oración de salvación y están reconociendo que es el Todopoderoso el único que puede salvar. Amén. Pongan eso en mente. Y después comienza a hablar. Dice, versículo 4, invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mis lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a Elohim. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. ¿Están viendo eso? ¿Están viendo la colección, no? ¿Cuántos nunca lo habían visto de esta forma anteriormente? Ok, continuamos. Vamos a Salmos capítulo 69. Este sí que es bien interesante. No lo voy a leer todos. Salmo 69. Salmo 69 dice de esta forma, versículo 1 y 2. Sálvame, oh Elohim, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pies. Ha venido el abismo de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Elohim. ¿Están viendo aquí el clamor de David? Siendo la misma conexión. ¿Cuándo vivió Daniel? ¿No vivió en el siglo XXI? Él vivió al finalizando la antigua era de bronce, donde se encontraban todas estas cosas. Y después entrando a la era de hierro. Si no entendemos estos tiempos históricos, no vamos a entender el vocabulario bíblico. ¿Me siguen, hermanos? Vamos al capítulo 42 de Salmos, versículos 6 al 9. Tenemos que establecer el vocabulario bíblico antes de continuar, si no, no vamos a poder. 42, 6, 9. El tiempo pasa cuando lo pasamos bien, ¿no? Elohim mío, vamos a leer el versículo 4 en adelante. De acuerdo a estas cosas, y derramó mi alma dentro de mí. De como yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Elohim, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aunque aún he de alabarte, salvación mía y Elohim mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán, desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y después dice, pero de día mandará Yahweh su misericordia y de noche su canto estará conmigo. Quiere decir que hay un vocabulario bíblico en el cual habla acerca de las aguas, de los ríos, de todas estas cosas, en conexión con muerte. Y notan que cada uno de los capítulos que hemos leído habla anteriormente de que Él es el refugio, que Él es la salvación, que Él es la fortaleza, que Él es el escudo. ¿Están siguiendo? Quiere decir que Él es el Todopoderoso que saca a las personas del Sheol. Está hablando acerca de resurrección. Cuando muchas personas se apartan del Mesías, ahora entre nosotros, y dicen, no, que no hay en la Biblia ningún versículo que habla de resurrección, yo me echo a reír. Porque cuando yo comparto con ellos el contexto original, no lo quieren escuchar. Ya su mente ya está, ya hizo su decisión. ¿Qué yo he dicho hoy que no tiene que ver con nuestra educación y nuestro mejoramiento a entender la palabra? ¿Amén? Ok. Quiere decir que ya en la Biblia
hay un vocabulario muy importante. Vamos a hablar ahora de los eventos que ocurrieron. Ya entendemos más o menos de lo que se creía en aquel tiempo, ¿verdad que sí? Ya entendemos ahora la acusación que se hacía con una persona y legalmente lo que ocurría cuando esa persona sobrevivía a las aguas. Ya entendemos los versículos bíblicos en su Biblia que habla acerca del mismo vocabulario judicial y de la resurrección. Ahora vamos a buscar ahora los eventos que ocurrieron. Noé, cuando Noé entra al agua, ¿por qué fue que Noé tuvo que entrar al bote? Un bote. ¿Quién era el Dios de las barcas? El Dios del agua. Era el Dios Ea en el tiempo de Noé. Todos ellos creían que otros dioses dominaban los cielos y la tierra, que era como una guerra cósmica, que estaban declarando guerra al Dios del Todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes han visto un comercial que acaba de salir ahora mismo? De un tipo, pero bien cortado, bien parecido al caballero, y se para en un lugar, en un concreto, agarra un arca y agarra una flecha y la tira al cielo, promoviendo un perfume, una colonia. Usted sabe que eso tiene que ver con la mitología antigua, Aros. ¿Sabían ustedes que eso es declaración de guerra con el Dios de la creación? Tirando el arco y la flecha hacia el cielo. Si usted compra esa colonia que ha sido dedicada a ese Dios, se está poniendo una colonia dedicada a otro Dios que declara guerra con el Dios que servimos. Todo es pagano. Todo ha sido declarado, la tierra entera. Por eso es que el enemigo está desesperadamente tratando de acusarlos a ustedes. Él no se preocupa por el que ya tiene posesión de él. Él se preocupa por ustedes, porque ustedes fueron posesión de él. Y de repente ahora ustedes rechazaron su soberanía y escogieron a Yahweh como su soberano. Entonces le está tratando de declarar guerra en contra de ustedes. Tiene que haber una forma legal de que el enemigo ya no tenga posesión de usted. Que no tenga ningún tipo de ¿cómo se dice? De autoridad legal para juzgar a ustedes. ¿Es fácil? Dígame. Eso que usted está explicando, perdone que me interrumpa. No, tranquilo, no se preocupe. Tiene también que ver con marcas de ropa que son populares, que llevan insignias. Sí, pero eso, como todo está pagano, yo entiendo que todo eso es otra conversación. Amén. Y si me permite, yo se la contesto un poquitico más tarde. Porque eso es una buena pregunta. Yes. El problema es que todos estamos profanados. Por eso es que la palabra en el libro de Ezequiel dice que Él nos echará aguas limpias en nosotros, nos va a santificar. Por eso es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Porque sabe que todos estamos, ¿qué? Profanados, estamos en la dispersión. Eso es el error que cometemos, que empezamos a decir todo es pagano, y después nos convertimos que no podemos hacer nada bueno para nadie. Ajá. That's right. Podemos hablar un poquito acerca de eso más tarde. Buena pregunta. Ok, ¿dónde está? Help me out. Ok. Entonces vemos ahora a Noé. 40 días y 40 noches. Hubo agua que llovió, ¿verdad que sí? 40 días y 40. ¿Por qué 40 días? Es interesante que vemos ahora que él echó ¿qué? 2 animales cuando fue a buscar tierra. ¿Cuáles fueron? Una paloma y la otra. ¿Por qué? ¿Y qué ocurrió en Génesis 15 cuando estaba Abraham entrando en convenio con el Todopoderoso? Cuando preparó la carne. ¿Qué vino él? A comerse la carne de los animales. Entonces vemos ahora que Noé pues envía la paloma. ¿Cuál es el nombre de Jonás? Paloma. Que estuvo en un bote. Fue sobrellevado sobre la corriente. Fue a lo profundo de la mar. De repente Noé envía la ¿qué? La paloma. ¿Y la paloma trae qué? El olive branch. Una ramita de un árbol de olivo, ¿no? ¿Quién es el olivo en la Biblia? Jeremías capítulo 11. Israel. ¿Qué tipifica el mar en el tiempo antiguo? Como lo dije anteriormente, las naciones. Quiere decir que el mensaje profético que el Eterno nos está dejando saber a través de la historia de Noé es que cuando el mundo rechace la soberanía del Todopoderoso, Él va a traer juicio porque legalmente la tierra ha sido juzgada por Él. Tiene que haber una acusación para que haya un juicio. Tiene que haber una demanda legal para que haya un juicio. Tiene que haber una controversia para llegar a un caso judicial. Quiere decir que el Padre lo hace de acuerdo a las leyes que Él estableció con el principio. ¿Por qué no me es
¿Por qué a mí no me sorprende de que este vocabulario se encuentra en la Biblia? Porque el que originó este tipo de juicio fue el mismo Yahweh. Cuando juzgó la tierra por agua, cuando salen la gente del bote, cuando salió Noé con sus hijos, 8 personas. 8 personas, resurrección y vida eterna. Come on now. Resurrección y vida eterna. Cuando salen los hijos de Noé, y Noé, ¿qué pasó con los hijos? Jefet no creía mucho, Canaán ha sido maldecido, Ham se fue para Egipto. ¿Y qué ocurre después de algunos 1000 años? Todas estas tradiciones se convierten paganas. Por eso que tenemos toda la historia del diluvio en todos los antiguos países de este mundo. Todos tienen una historia del diluvio. Todos tienen una historia de creación. ¿Por qué? Porque la sacaron de los descendientes de Noé. Todo comienza de ese punto. Usted no entiende que cuando Noé caminaba por la tierra, vivió casi 500 años después que salió de ella. Casi como 400 años más. Después que salió del diluvio. Ese hombre era un héroe. A él nadie lo tocaba, porque él fue encontrado inocente. Recuérdate, él era hombre justo en ese tiempo, ¿verdad que sí? El mundo fue declarado culpable por lo que estaban haciendo. No estamos claros de lo que se estaba haciendo. Pero ¿qué fue lo que hizo el Todopoderoso? Trajo juicio. Hubo la acusación. ¿Qué? Determinó el método de juicio. Le dio un tiempo de gracia para resolver el problema. No escucharon, no se arrepintieron. Entonces quisieron, ok, pues yo voy a traer juicio sobre la tierra. ¿Y qué vamos a hacer? Por agua. 40 días, 40 noches. Para que el mundo vea que no es el Dios Ea, que no es Enki, el que domina los cielos y la tierra, pero que yo soy el que doy la resurrección. Yo soy el que doy la vida. Yo creo los cielos y la tierra. Tengo soberanía sobre todo. Por eso que el escritor del libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios moraba sobre las aguas de la tierra, de Ruach. ¿Saben lo que los rabinos dicen acerca de ese versículo? Que era el Espíritu del Mashiach que estaba por encima de las aguas. Hermanos, ¿quién fue el que caminó por las aguas? Porque Él es el mensajero. Él es el mensajero del Todopoderoso. Él es el que tiene el convenio. Trae juicio, trae salvación. Tú escoges la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Están siguiendo? Entonces, pues Él permite de que ahora Noé pase por las aguas. Ok, vamos a ver quién es culpable y quién es inocente. Por eso es que la historia te dice que todos se ahogaron. El mundo antiguo entendía lo que significaba eso. Quiere decir que ellos eran culpables de la acusación. Y solamente hubieron 8 que fueron inocentes. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que ser pasado por el río, por el Mar Rojo? Hubo otra. Acusaron a Israel de que ellos iban a ser grandes en magnitud y que iban a sobrellevar a los egipcios. Y pensaban que los israelitas se iban a convertirse en el enemigo de Egipto. Y ellos le hicieron unos esclavos, ¿no? ¿Qué hicieron los egipcios para ejecutar juicio contra Israel? Lanzaron a los niños, ¿dónde? En el agua. Los niños se ahogaban y de acuerdo a la mentalidad del momento, pues ellos era una forma de justificarse diciendo, pues el Dios del río Nilo los encontró culpables. Nadie se le ocurrió de que los niños no sabían nadar. Está interesante, ¿verdad? Hermano, todas estas cosas estamos aprendiendo poco a poco y yo espero que me brinden la oportunidad de nuevo para venir y compartir con ustedes. Estamos cerca, yo vivo a media hora de aquí. ¿Okay? Ahora entendemos por qué el pueblo de Israel tuvo que pasar por las aguas. ¿Por qué tuvo que pasar por las aguas del río, del Mar Muerto, del Mar Rojo? Era tan fácil. Mira, aquí está Egipto, ellos estaban por acá. Tuvieron que hacer aquí y pasar por aquí. ¿Pero por qué? Era muy fácil ir directamente. No, tú no entiendes. Para que legalmente ellos pudieran tomar todas las posesiones y el oro y la plata y todas las riquezas de Egipto, aunque ya el Todopoderoso lo había ya profetizado en Génesis 15, pero el Todopoderoso trabaja dentro del concepto legal para que nadie le apunte el dedo y diga que tú hiciste algo que no debiste hacer. Él le dice, ok, hubo
una injusta acusación en contra de mi pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Ok, ya te redimí, yo traje juicio en contra de tus dioses, quiere decir que el Dios de Israel es mayor que todos los dioses de Egipto. Ya eso fue establecido. Pero para que las naciones puedan justificar a Israel, recuerden, ¿cómo tú puedes matar a miles y miles y miles y miles de niños y no ser justificado? En aquel tiempo la aborción no era algo que se practicaba. El matar a los niños era algo que no se hacía porque los niños eran una bendición. ¿Cómo es que Egipto podía justificar matar tantas cantidades de niños hebreos? Muy fácil, porque en Asiria ellos creían en el juicio por el río divino. En Mesopotamia, Babilonia, creían lo mismo. En Mitani, en donde se encontraba Arán, en los hititas, todo el mundo antiguo entendía. ¿Quién vio la película Clash of the Titans? Ustedes notaron que había una guerra cósmica en la cual hubo una gran ola. Y el tipo que se le estaba acusando sobrevivió la ola, ¿verdad que sí? Y notaste que la ola tenía algo dentro, tenía petróleo. ¿Por qué se dice eso? Eso es algo en connotación del lago de fuego. ¿Por qué? Porque en antiguo Medio Oriente, específicamente en el Éufrates, donde comenzó, donde se continuó ese tipo de ritual, en todas las naciones, específicamente, venían de todos estos lugares para hacer juicios allí. De todos esos lugares para hacer juicio allí. ¿Sabían ustedes que habían casi 20 millas cerca del bank of the river? How do you say bank of the river? A la orilla del río. A la orilla del río se encontraban unos springs. Hot springs. Aguas minerales. Termales, ¿no? Algunas eran de 88 grados, otras eran de 98 grados. ¿Y usted sabe lo que ocurría? Por 20 millas en el río Éufrates, en el lugar donde se hacían estos tipos de juicios, cuando la persona la lanzaban en el río y se ahogaba, pues entonces cuando el cuerpo hace que flota, ¿no? ¿Y qué hacía? Pues se iba por sobre el borde del río y entraba en uno de los termales y se quemaba. Y se conocía como el lago de fuego. Lo que el Padre está utilizando a través del libro de Juan es un tipo de simbolismo antiguo de un juicio celestial en contra de la humanidad. ¿Me está siguiendo? Entonces estamos viendo que el pueblo de Israel fue acusado. El Padre ha vindicado y ha redimido al pueblo de Israel, pero delante de las naciones Él tiene que obrar y vindicarlo de entre todas las naciones para que nunca señalen al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que él hace? Pues el Mar Rojo se abre. Pónganse a pensar lógicamente. Usted tenga la orilla del mar aquí en Daytona Beach y de repente se abre el mar por 50 millas y hay una pared como de 100, como de 50 pies de agua y otra aquí sequecito en el medio. ¿Usted va a caminar por ahí? I don't think so. Pero el pueblo de Israel se le dice, caminen. Y si notan la historia, dice que ninguno de los israelitas se ahogaron. Ninguno murieron. Y la próxima pregunta, pues, es como la primera. Si los israelitas pasaron por allá, ¿por qué los egipcios iban a pasar? Porque para la mentalidad de ellos, casi 216 años que Israel fue hecho esclavo en Egipto, para ellos estaban justificados porque los niños hebreos habían muerto en el río Nilo. Quiere decir, cuando el mar se abrió, ellos entendían lo que estaba ocurriendo. Y como ellos pensaban que estaban justificados, ellos dijeron, ok, vamos a buscarlos porque ellos son los culpables. Cuando entraron en el medio del Mar Rojo, las olas cayeron y todos los egipcios murieron. En el vocabulario antiguo, el Padre está diciendo, ustedes son los culpables, mi pueblo es inocente. Amén. ¿Por qué la segunda generación pasó por el agua? Lo mismo, no fueron acusados por la tribu de Esaú, no fueron acusados por los moabitas, por los amalequitas, toda esa gente. Rahab sabía la fama de Israel. El río Jordán estaba más alto de lo que se encuentra ahora mismo. Cuando el río Jordán se abría, todo el mundo lo podía ver. Ya la gente sabía. Cuando llegaron allá a Jericó, ya sabía lo que había ocurrido y la magnitud del poder de Dios de Israel. Tenían miedo.
¿Por qué? Porque ahí se había declarado que era el Dios de Israel, el soberano de todas las aguas, y si era el soberano de las aguas, también era el soberano de la tierra. Por eso es que el enemigo está tan desesperadamente tratando de matarnos a nosotros, hermanos, perseguirnos y atribulando, tratando de traer tribulación en contra de ustedes, porque nosotros somos los testigos de que el Dios de Israel existe. Nosotros somos los testigos de que su convenio es para siempre. Nosotros somos los testigos que Él es el único que puede traer la resurrección de los muertos. ¿Por qué usted cree que la resurrección de los muertos es tan importante en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces se le había explicado a ustedes por qué la resurrección de los muertos? Esa ha sido una pregunta mía por años. Hermano, mire, si va a haber un juicio final, nosotros somos los testigos del convenio, los que testificamos a favor del Todopoderoso constantemente. ¿Qué? Quiere decir, cuando usted dice Shema, ¿usted dice Shema? Yes. Hear Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Bendito sea su nombre y su reino por toda su eternidad. Cuando usted dice Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, está diciendo que yo reconozco y soy testigo que Dios es uno y que su nombre, en la cual hizo juramento en la creación, y que Él es el rey de su reino nosotros. Ya eso es un afronte a la autoridad de Satanás. Y como usted y yo pertenecíamos a la soberanía de Satanás, porque Él es el amo de este mundo por un tiempito nada más, quiere decir que Él tiene un derecho legal de traer el juicio y acusarlos a ustedes delante del Padre. Entonces el Padre dice, mira, ya yo estoy cansado de escucharte. Porque la sangre de Yeshua, aleluya, yes. Aleluya, lo que hace, garantiza. Porque todo convenio se tiene que hacer por sangre. La sangre de Yeshua garantiza eso. Ok, quiere decir que el juramento, la confesión, es cuando una persona jura bandera americana. Si tú eres costarricense, dominicano, o si tú eres cubano y tú dices, yo ahora quiero ser ciudadano americano, en realidad ya eso es un ¿qué? Un rechazo a tu identidad. Ya tú eres nacido cubano o venezolano, pero ya tú eres ciudadano americano. Quiere decir que el bautismo no solamente sirve como un método judicial para que el enemigo te deje tranquilo, pero también sirve como un método de nacimiento de nuevo para que tú te encuentres inocente delante de la humanidad, para que ahora tú puedas comenzar a vivir bajo... Que puedas comenzar a vivir bajo ¿qué? La soberanía del Dios viviente. ¿Me están siguiendo? Ok. Quiere decir que ahora viene y dice, pues tú tienes el legal derecho de acusarlos porque ellos te pertenecieron a ti. Pero ¿cómo es que yo puedo callarte la boca a mí? Vamos a tirarlo en el río divino. Porque entonces uno dice, los jóvenes dirán, oye, pero qué gente más ignorante. Ellos creían que se tiraban en un río y se morían y eran culpables. Ok, vamos a ponerlo en su contexto, ok. Hace poco tiempo que nosotros le enseñábamos a los niños que los conejitos ponían huevitos. ¿Verdad que sí? No, y lo interesante es que decíamos, no, búscate el coloradito, rojito. Y le enseñábamos a los niños que los conejitos ponían huevitos. Cuando los niños crecen y empiezan a ir a la escuela, se dan cuenta, pero espérate, papá y mamá me mintieron. Y nosotros pensamos, quiere decir que a nosotros se nos ha enseñado a mentirle a nuestros hijos. Y justificarlo como una cosa religiosa. No, pero podemos reclamar y declarar y decretar y gritarle al Todopoderoso en el nombre de Cristo que haga lo que Él quiera, lo que tú quieras, porque Él murió. En cambio nosotros estamos en adulterio, idolatría y somos culpables de todo eso. Merecemos la muerte, pero le gritamos y declaramos y decretamos. ¿Quiénes se creen nosotros que somos? Nosotros somos siervos. El siervo no tiene ningún derecho de declarar y decretar. Entonces nosotros tenemos que estar serios, sabiendo a quién nosotros servimos. Servimos a Yahweh de los ejércitos, el que posee los cielos y la tierra. A mi rey se respeta, a mi rey se reverencia, a mi rey se le brinda un
un servicio de alabanza como Él se merece. ¿Por qué? Porque Él ha buscado la manera de que legalmente el mundo no pueda declarar nada en contra de ustedes. Somos nosotros los que continuamente damos la espalda al Todopoderoso para no obedecer sus mandamientos. Cuando usted dice que la tierra no es para nosotros, quiere decir que el regalo del rey no es para usted. Cuando usted dice que la ley no es para usted, quiere decir que el corazón del rey no es para usted. Esa es la verdad. No espere la bendición cuando rechaza. Eso no es así. Pregúntenle a los jóvenes. ¿Ese es su hijo? Ok, tiene 17. La razón por que tu papá trabaja y trata de hacer lo posible para que cuando tú necesites algo él lo pueda proveer es basado en que él te ama, sí, él es leal a ti, pero tu obediencia determina de muchas cosas que él te da. Si tú le dices a tu papá, ponlo por prueba, por ejemplo, nada más, prueba. Y tu papá dice, yo quiero que tires la basura. Y yo digo, yo declaro y lo mando en el nombre de Cristo que tú lo hagas. ¿Viste cómo se ríe? El papá se ríe porque le dice, ok. ¿Cuál es su hija? 3. Qué bendición. Ok. Las niñas le van a decir, papá, yo decreto que tú me des $20 ahora mismo. Y no voy a hacer nada de lo que tú me pidas. La ley de tu casa no es para mí. Tu casa no es para mí. Yo vivo por fe. Dame $20 y lo decreto en el nombre de Jesús. ¿Verdad que es ridículo? Porque ustedes son jóvenes. Y ustedes empujan un poquito a ver qué lejos pueden ir. Hasta que papá dice, ¿qué pasa? Y ahí, ok. Pero ¿qué ocurriría si tú agarras a tu papá y le dices, papi, qué lindo tú eres, papi? Y le empiezas a decir cositas lindas a tu papá en el oído. Papito, tú eres el papito más lindo del mundo. Papá, ¿tú me puedes dar $20, por favor? El papá dice, ok, lo que tú quieras, amor. ¿Por qué? Porque en la forma que ella le habló y se presentó delante del padre, lo hizo con respeto. Y eso el padre responde de una forma de amor. Es algo recíproco. O sea, que viene ahora y ella hace y él hace. Es la misma relación de un convenio. Si nosotros obedecemos, él hace. Él no tiene que hacerlo, pero legalmente lo hace porque se compromete a hacerlo. Si nuestros hijos, usted no quiere que los hijos lo desobedezcan, pues cuando sus hijos se rebelen, usted es la imagen de lo que ellos ven. Quiere decir que si los hijos se rebelan en contra de usted, es porque ellos ven que usted se está rebelando en contra de su rey. No pretendan que sus hijos lo obedezcan cuando usted no quiere obedecer el mandamiento. Así es. Quiere decir que yo soy el hijo de Dios y si yo quiero que mis hijos me respeten, yo tengo que obedecer a mi papá. ¿Por qué? Porque el enemigo está constantemente parado, acusándonos. ¿Y qué va a hacer? El Yeshua es sitting, se está parado a la mano derecha de su padre. Escuchando. Ya le hizo el trabajo, le hizo todo. ¿Ok? El acusador está aquí. Y nosotros le estamos dando ¿qué? Más razones para que siga acusando. Porque ya nos prometió redención. Ya el Mesías ya hizo el trabajo. Y cada vez que usted empieza a clamar y a declarar, a decretar y a gritar y a hacer todo esto, el Mesías dice, ay papá, y vienen aquellos, mira rico, como viene gritando, Dios mío. Papá, no le hagas caso. Hazlo por virtud de tu diestra, hazlo por virtud de tu nombre, hazlo por virtud de tu palabra. Y si acaso yo hago como Moisés, tú, quítame a mí. Aquí está la prueba de mi sacrificio para estar a favor de ellos. Pero tiene que haber un decreto legal, una forma que delante de toda la humanidad a usted se le considere inocente delante de todas las acusaciones que se le han hecho. Se llama la inmersión. Cuando usted viene al conocimiento y hace conversión, el bautismo es uno de los principios más importantes. ¿Por qué? En la iglesia regular es para que usted pueda pagar su tiempo a esa iglesia. Vamos a estar claros porque así era cuando yo estaba chiquito. Tú no eres miembro de la iglesia hasta que te bautizas. Si tú no te bautizas, no eres miembro. Y el momento que te hace bautismo, ahora tú tienes que pagar el diezmo allí.
Pero es interesante que en la Biblia el bautismo solamente es válido cuando son aguas vivas, que se mueven. ¿Por qué? Porque el agua que se mueve representan como si fueran las ondas del mar, las olas, ¿me están siguiendo? Como si fueran las corrientes. Entonces, ese es el momento, ese es el requisito legal que el Padre dice que tú tienes que hacer cuando vayas a un río, que haya que agua que sea viviente, que sea agua que se mueva. Por eso Yeshua dijo, yo soy ¿qué? El manantial de agua viva, ¿verdad que sí? Si tú te sumerges en él, vas a vivir. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 3 de Gálatas, que hemos sido bautizados con él. ¿Está pasándola bien? ¿Tiene sentido? ¿Tú sabes lo frustrante que ir a la iglesia tantos años y nunca entender nada de lo que dice? Es la realidad. Yo estudio y él sabe lo mucho que yo le doy al estudio. Y solamente estudio, entiendo, si acaso 30-40% de la Biblia. Eso es porque estoy en la historia y estoy buscando el hebreo y así. Cuando aprendo el hebreo mejor, puedo entender algunas cosas mejor. El más que sabe, menos sabe. Mientras más tú aprendes, menos sabe. Porque la Torah se vive, no se dice, se vive. La adoración, lo que ellos hicieron, fue una expresión de gratitud al Todopoderoso. Pero la alabanza y la adoración es basado en tu estilo de vida. Desde que te despiertas hasta que te acuestas. Esa es tu adoración y el culto aceptable delante del Padre. Continuamos. Cuando de repente viene el enemigo y comienza a declarar en contra tuya. Vamos al capítulo 8 del libro de Apocalipsis, por favor. Y ya casi termina. Estoy bien con el tiempo, ¿verdad, pastor? ¿Está pasándolo bien? Aleluya. Capítulo 8, versículo 10 al 11 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella era Agen. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajeno, y muchos hombres murieron por causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Quiere decir que Dios está trayendo juicio a la humanidad por su idolatría. Y cuando ellos mueren, es que son culpables. ¿Está siguiendo? Ok. Alguien que lea Apocalipsis capítulo 12. No, lo tengo que leer yo un momentito, porque quiero ir directamente a los versículos. Capítulo 12, versículo 1 al 17, pero no creo que los lea todos, pero quiero que vean el vocabulario en ese lugar. ¿Me están siguiendo, hermano? Miren, hermano, este estudio no está grabado. Esta es la primera vez que se graba en cualquier otro lugar, fuera de la parashá que yo doy diariamente en inglés, semanalmente en inglés. Estoy tratando de formular la manera correcta de cómo presentarlo, y lo enseñé esta semana y lo hice completamente diferente. Es diferente todo el tiempo, la audiencia es diferente, las necesidades son diferentes. Pero honestamente yo espero que me brinden una oportunidad de poder regresar en un futuro y continuar compartiendo con ustedes. Porque es importante que entendamos estos principios, hermanos. Legalmente hemos sido liberados de las garras del enemigo para siempre. Por eso es que Pablo continúa diciendo, hermanos, todos los que están en el Yeshua, el Mesías, no hay condenación para los que están en el Mesías. Nadie tiene posesión. Mire, le voy a decir algo. Una de las cosas que a mí me molesta es que, y lo voy a decir porque tengo que decirlo, yo trabajo para el Todopoderoso y no trabajo para usted. Tengo que decir lo que mi padre me dice. ¿Está bien? No hay problema, ¿verdad que sí? Con toda humildad se lo digo. Pero tenemos que dejar de hablar del diablo. Él no tiene autoridad en nuestra vida. Satanás no tiene nada. Solamente cuando desobedecemos el mandamiento le abrimos la puerta a la maldición. Pero no tiene ningún tipo de autoridad en su vida. Cuando usted viene al conocimiento del Todopoderoso y la Torah, Él garantiza su seguridad y lo protege. La condición es obediencia a su palabra. Si tú estás sobre la protección de tus papás en tu casa, ¿alguien te puede hacer algo? ¿Te vas a tener algún daño por estar en la calle a las 3 a las 4 de la mañana? Si estás en tu hogar, tú no tienes que preocuparte, ¿verdad? Si estamos caminando dentro de la casa de Dios, tenemos que preocuparnos del enemigo que Él está buscando para destruir y matar, pero nosotros tenemos al Todopoderoso que prometió ser nuestro escudo y nuestra fortaleza. Dice en el capítulo 17, versículo 1 al 17, dice:
El 17, ¿no? 12, perdón. 12. Capítulo 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Voy a brincar ahora el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz y al hijo varón. La mujer es Israel, el hijo del Mesías. Y le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase desde delante de la serpiente al desierto y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué significa eso de acuerdo al plan de salvación? De un punto de vista judicial. La mujer representa a Israel, que está en la dispersión, en el desierto. El enemigo, pues como ya sabe que su tiempo está próximo, pues la está acusando. ¿Y cómo es que la encuentra inocente o qué? O culpable. Va al río para que ella muera, para que entonces probar que él está justificado a juzgarla. Pero cuando la tierra ayuda, ¿por quién? Por el Padre que creó los cielos y la tierra. Cuando ella no muere, le deja saber al enemigo de que ella es inocente delante de los ojos del Todopoderoso. Todo eso basado en lo que acabamos de cubrir, hermano. ¿Tiene sentido, verdad que sí? Y eso es lo que queremos compartir. Mire, hermano, voy a decir algo. El rey que yo sirvo es tan impresionante que nos enseña estas cosas. Pónganse a pensar esto. 7 millones de habitantes y ustedes son el remanente que el Padre ha escogido. Mis hermanos de Tampa. ¿Cuáles son los hermanos de Tampa? Yo viví en Tampa mucho tiempo, en el 88 cuando jugaba con los Yankees, hasta el 2003. ¿Okay? Yo jugué béisbol profesional, estuve ahí mucho tiempo. ¿Okay? El Padre escuchó su clamor cuando estaban en la iglesia, en el sistema religioso, y el tema tuvo que cambiar, porque ya no el mismo tema. Y no que no creían en el Mesías, la salvación no está en cuestión aquí, no estamos en cuestión del Mesías tampoco, pero hemos querido más, ¿sí? Y de repente un día se deciden, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y empiezan a ver el sábado, la fiesta, esto, y yo, wow, pero ¿qué pasó? Y ahí comienza el conflicto con los líderes, con las personas, con los hermanos. Las personas que te decían te amaban, ya no quieren nada que ver contigo. ¿Verdad? Oh, hermano, aleluya, yo lo amo, hermano, con todo mi corazón. Pero como usted quiere seguir al Todopoderoso y guardar su sábado y la fiesta porque Él lo dice, el hermano ahora lo llama un hereje y no quiere hablar con usted. ¿Y cómo el Padre lo vindica a usted? Oye, tú no quieres decirle a esos hermanos, vamos a permitir que el río te encuentre inocente. Dios mío. ¿Tú me acusas? Vamos para el río. Vamos para el río. A ver quién sabe. Tírate a lo hondo. Y el Padre en su misericordia escuchó su clamor. Padre, enséñanos más. Padre, rómpenos. Padre, quiero ser un vaso útil. Padre, rómpeme y comienza de nuevo. Pues Él te tomó en serio y te lo hizo. Nosotros, hermano, mire, ya lleva, en este local ya llevan 2 congregaciones mesiánicas así de la realidad. Quiere decir que en este lugar tiene que haber un lugar donde se represente la Torah. Porque ya tenemos 2 testigos. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿qué van a hacer con ese gran honor que el Padre le está dando? Y le voy a dar un consejo con todo el amor. Y yo creo que con toda humildad se lo digo. Yo viajo, gracias al Todopoderoso, a todo el mundo. He podido ir a muchos lugares enseñando. Tengo una página de web que el Padre nos ha bendecido. Tenemos sobre 130 países que están escuchando todos los días. Es un honor y al mismo tiempo como que da un poco de miedo, la gran responsabilidad. Y yo no puedo comprometer la verdad para nadie, porque yo trabajo para el Creador del universo. Mi compromiso es con Él. Y el hermano Gabriel sabe mi compromiso. Y no es fácil.
A veces uno tiene que decir cosas que no son fáciles. Si usted decide caminar en la Torá de mi rey y decide ser siervo de mi rey y quiere ser testigo en las naciones acerca de mi rey, por favor, hónrelo como él se merece. Por favor, no mezclen lo santo de lo profano. Por favor, no piensen que él se va a adaptar con usted. Ya ese tiempo se acabó. El siervo honra a su amo y somos siervos del Todopoderoso. Deje de determinar lo que usted quiere hacer. Permita que el Padre le enseñe lo que Él quiere que usted haga. ¿Cuál fue la última vez que usted oró al Padre para que el Padre le revelara a usted cuál es su rol en el reino de mi Padre? Todos tenemos un rol, desde los jóvenes hasta los mayores. ¿Cuál es su rol? El Todopoderoso ha permitido de que el enemigo no tenga potestad sobre usted ya. Ya no tiene potestad y lo ha hecho legal. Cuando usted fue sumergido en las aguas y salió con vida, es como si estuviera en el líquido amniótico. ¿Verdad que sí? Y quiere decir que cuando salió de las aguas, la sangre del Mesías lo justifica para entrar en un convenio. La confesión de fe es el juramento de un convenio. Cuando sale de las aguas, no es algo solamente simbólico, es una señal legal. No para mí, para el enemigo, para que él quite sus manos de usted. Y el Espíritu Santo, ¿qué rol toca aquí? El Espíritu Santo dice en el libro de Efesios que es el sello a la garantía a nuestra redención. Quiere decir que ya Él hecho el trabajo, Él lo salvó, Él está redimiendo, Él lo está sellando, Él lo está educando, Él lo está trayendo al lugar exaltado de santidad. Nuestro deber es ser fiel al Rey, honrar al Rey, servir al Rey, reverenciar al Rey. Y lo que mi Rey diga, así tiene que ser, hermanos. Estamos en los tiempos que ahora necesitamos ver la Escritura, no como una dogma y una religión, pero como un documento legal. Hermanos, tenemos en nuestras manos el documento legal, lo que es el convenio que el Padre Celestial Él ha podido guardar esta evidencia y se la ha puesto en sus manos para que la podamos levantar, no como un religioso que va a la iglesia, no, que nuestra vida relate nuestra dedicación, nuestra soberanía que nosotros estamos declarando cuando caminamos en su mandamiento. Hermanos, usted ha sido llamado no para jugar a la iglesia, usted está aquí para ser un ejemplo de un pueblo redimido, un pueblo completamente justificado, un pueblo que ha sido vindicado de las manos del enemigo. ¿Cuál es nuestra excusa para no obedecer ahora? ¿Qué más puede hacer el Creador por usted? ¿Qué más puede hacer por ti, man? Jóvenes, hombres jóvenes. Necesitamos a Josué y a Caleb que se levanten y estén dispuestos ¿a qué? A reverenciar y a honrar el nombre del Rey. ¿Usted sabe cuál es el problema en toda la tierra? ¿Por qué el enemigo quiere sacar al pueblo de Israel de la tierra? ¿Por qué él no quiere que usted llegue a la tierra? El enemigo ha utilizado el sistema religioso para que el sistema religioso mismo sea responsable de que la palabra de Dios no se cumpla. Cuando le dicen que la ley ya no existe, de que ya es sábado, que es la prueba de que Yahweh es el creador. ¿Sabían ustedes que cuando ustedes guardan el sábado están siendo testigos de que Yahweh es su creador? Que Él es el que posee los cielos y la tierra. Cuando guardan las fiestas, ustedes dicen que Él es su rey y traen tributo a su rey. Esto no es algo religioso. Esto es un reino con leyes, con preceptos. Y ustedes han sido escogidos. Y no nacieron en el 1905, en el que lo hubieran puesto en el mismo lugar que por su fe estuvieran en donde, muriendo por los nazis. No vivieron en los tiempos antiguos, están viviendo ahora. Porque en este momento, en una predicación, podemos llegar más lugares más lejos, más rápido. Nosotros no podemos comprometer la vida. ¡Qué gran honor! Todo es por el nombre de Yahweh. Lo que están viendo en la pantalla ahora mismo es una foto satélite de las montañas de Samaria.
Y en las montañas de Samaria se encuentra el nombre de Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, entre las montañas. Quiere decir que eso un hombre no lo hizo. El Creador literalmente ha puesto su nombre en la tierra de Israel. Cuando usted guarda el sábado, está declarando que el Dios de la creación que estableció la tierra y le dio usted el convenio, está levantando su nombre. Y por eso, por ese nombre precioso, es que usted está aquí. Por favor, se pone de pie. Iba a continuar, pero a veces uno tiene que decir que tiene que parar. El pueblo de Israel, mi pueblo, rechazó el convenio con mi rey para adorar al Dios de la tormenta, Baal. Escogieron a los dioses de los asirios. El Dios de los asirios, no habían bendiciones en sus convenios. Toda era maldición. Si rompes el convenio, te mato. Versus la misericordia de mi rey, que dice, si tú obedeces, yo hago esto, esto y esto. Pero si desobedeces, yo te hago esto. Mi rey tiene el derecho de traer juicio al pueblo. ¿Por qué? Porque hemos entrado ¿en qué? En un convenio y nosotros hicimos juramento. Y el Padre ha buscado la manera para que el enemigo ya no tenga ninguna soberanía sobre usted. Legalmente, cuando usted entró a las aguas que estaban corriendo, el que la acusaba, ¿ahora qué? Ha quedado ¿qué? En vergüenza. Porque cuando usted salió con vida de las aguas, y recuerda que el agua de mar, en su estructura química, es como si fuera el líquido amniótico. Es como si literalmente usted saliera del vientre. Por eso fue que Yeshua le dijo a Nicodemo, tú tienes que volver a nacer de nuevo. ¿Pero qué? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? No, tu Dios ya no es el Dios de Israel, es Herodes. Y Herodes se sometía ¿a quién? A César. Ustedes pagan tributo a César. Ustedes le dan honra a Herodes. Si tú te inmersas y tú te arrepientes, como Juan Bautista decía, y tú te hacías bautismo y te arrepentías, era que el Padre quería reclamar a su reino de nuevo, que no se sujetara a los romanos, ni a los griegos, ni a los otros dioses antiguos, que cuando tú te arrepentías, pues Yeshua venía como él, que el mensajero del convenio, para restaurar el reino de Dios. Pero el pueblo rechazó eso, y lo ha escogido ustedes para hacerlo de nuevo. Wow. Ahora entienden por qué yo tengo que hacer lo posible para decir lo que mi rey me dice. Amén. No con ningún tipo de arrogancia. Dios mío, no. Pero tenemos que estar parados en la verdad y saber que cuando usted fue sumergido en las aguas y salió con vida, el Padre lo reclamó para su posesión. Le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Lo adoptó legalmente y al mismo tiempo lo vindicó de entre los ojos del acusador. Y cuando usted muere, antes de que Él venga, Él garantiza de que tiene que hacer resurrección, porque ha sido encontrado inocente. Por eso es que la segunda muerte es para siempre. Nosotros estamos destinados para la primera resurrección, no la segunda. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hagamos resurrección de los muertos, en ese momento el enemigo, vamos nosotros a ser el testigo en contra de él. Por eso es que el enemigo, cuando sea soltado, va a hacer guerra contra Dios de nuevo. Porque él sabe que su tiempo es límite. Y él va a tratar de aniquilar todo lo que se considera testigos del Creador. Y ustedes son esos testigos. Tú no naciste en Siria, bro. Tú no naciste en Siria, ni en Arabia Saudita, ni en Irak, ni en Irán. Tú naciste en ¿dónde? ¿En Estados Unidos? Puerto Rico, ciudadanía americana, con todos los recursos, todas las posibilidades de hacer una vida. El Padre te ha traído a ustedes para que sirvan al Creador Todopoderoso. Levántense, jóvenes, y sean como Josué y Caleb, y respondan a la integridad del nombre de mi Rey. Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, te damos las gracias, glorificamos, exaltamos, levantamos, reverenciamos tu santo nombre, porque tú eres justo, tú eres fiel y tú eres santo. Nosotros sabemos que somos culpables, sabemos que hemos transgredido tu palabra, sabemos que estamos en rebelión, sabemos que estamos impuros, sabemos que estamos en la dispersión por nuestra desobediencia. Pero nosotros confesamos nuestro pecado y el pecado de nuestros padres.
Nosotros estamos al tanto de que no somos justos delante de ti, pero por tu misericordia, por tu palabra, por tu fidelidad y por tu eterno amor, tú enviaste a tu Hijo para que garantizara la renovación de tu convenio, para que entonces su sangre fuera la garantía eterna, no la sangre de los animales, pero la sangre de tu Hijo. Padre, también enviaste tu Espíritu para que fuera el sello, para que el enemigo supiera que tú tienes potestad sobre nosotros, que tú garantizas nuestra protección, que tú garantizas soberanía sobre cada uno de nosotros que hemos sido sellados con tu Espíritu, Padre amado poderoso. También nos ha dado el método legal que podamos ser encontrados inocentes delante de ti para que el enemigo reciba lo que él se merece. Ahora entendemos tu gran propósito. La pregunta es, Padre, ¿quiénes somos nosotros para que tú tengas tanto en mente? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer tanta misericordia? ¿Por qué tú te complaces en un pueblo que está completamente en desobediencia y tratamos constantemente de degradar tu mandamiento? Y en pos de tu nombre y por tu misericordia, por tu fidelidad a tu convenio y porque tú juraste que tú ibas a traer a tu pueblo, a tu tierra, por virtud a tu nombre y por tu soberanía, tu fidelidad y por tu eterno amor, tú nos has escogido gente completamente profanada, gente que hemos sido en rebelión a tu palabra, y así tú te complaces de nosotros y quieres bendecirnos delante de la humanidad. Y por eso yo te alabo, por eso te honro, por eso te reverencio, por eso me dedico mi vida completamente a ti. Yo y mi casa te serviremos, porque reconozco mi pecado y reconozco el gran privilegio que tú nos has dado de llevar tu palabra, tu documento legal a todas las naciones. Y yo espero que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón haya encontrado gracia delante de tus ojos en esta noche. Y que lo que hemos hablado haya sido de bendición a cada una de estas personas en este lugar. Y permita, oh Padre, que podamos seguir desarrollando una amistad para poder educarnos los unos a los otros, para levantar el espíritu de los hermanos, para levantar a estos jóvenes, para cuando le hagan preguntas acerca de tu palabra, ellos se puedan parar en la roca de salvación, seguros de quién ellos creen. En el nombre de Yeshua, no declaramos, no nos atrevemos a decretar y no vamos a reclamar. Solamente postramos nuestras peticiones delante de ti, mi Rey y Todopoderoso, para que tú consideres nuestra oración a tu tiempo que tú te places, porque tú eres mi Rey y yo soy tu siervo. Pero como lo hiciste en los tiempos antiguos, me gustaría sugerirte, mi Rey, que por favor consideres esta oración para tu pueblo que te honra, que ama tu palabra y quiere regresar a tu convenio. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Muchas gracias. Que el Padre los siga bendiciendo. Números capítulo 6, versículo 23 al 27. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo, Adonai v'imrecha Yael Adonai panav elecha v'chuneka Is Adonai panav elecha ve'asem lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord te bendiga y te guarde. Yahweh te haga resplandecer su rostro sobre ti, haga a ti misericordia. Yahweh alce su rostro en ti y ponga en ti paz. Amén.